Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a hablar de la faja de contención abdominal en patologías quirúrgicas específicamente, una mirada desde la kinesiología. En el área quirúrgica nosotros vemos pacientes postoperados de cirugía, la mayoría de cirugía de laparotomía por peritonitis de origen apendicular o de otras causas, en donde las heridas, las incisiones quirúrgicas son importantes. En este caso una incisión supra para infraumbilical y vemos que tiene una bolsa de colostomía. Muchas veces esa bolsa de colostomía ante un mal manejo, mal cuidado, genera este daño a nivel de la piel. Ese daño hace que genere dolor y que impida la movilidad del paciente. En pacientes con abdomen abierto, como vemos en este caso, en esta imagen, observamos que en una primera etapa el órgano, el intestino, incluso vemos, a simple vista, vemos exteriorizado y cubierto con una bolsa de Bogotá, que vamos a ver en otra imagen. Este abdomen abierto va curando por segunda intención, como vemos aquí, ¿verdad? Esta zona de color rosada que se está formando el tejido de granulación. Necesitan usar faja nuestros pacientes para empezar las movilizaciones e incluso los cambios de cúbito, teniendo en cuenta que la pared se encuentra abierta. Una vez que el paciente tenga esa faja de contención, ya podemos movilizarlo. Hay pacientes que tenemos ya con secuelas de un abdomen abierto y con una eventración, sería en este caso, ya una herida cicatrizal formada y que viene para el tratamiento de una eventroplastía, por ejemplo. Recordemos que la pared del abdomen de esas personas se encuentra debilitado y el único sistema de contención que podría utilizar sería una faja. Entonces el abdomen abierto va curando de a poco y según el tiempo, ¿verdad? Se va cerrando esa estructura a través de distintos sistemas y elementos enzimáticos. Se produce la curación y eso facilita el cierre de la herida hasta que finalmente cura y se observa esta cicatriz y que más adelante va a tener que pasar a otro procedimiento quirúrgico para el cierre de la pared. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con abdomen abierto, como en este caso, las asas intestinales, epiplom, tejido adiposo, se exteriorizan. Estas están contenidas por una bolsa de Bogotá que según la necesidad de su curación o limpieza, el médico retira y luego coloca de vuelta y así hasta que se va cerrando por planos ese tejido y durante su internación el paciente tiene esta faja se llama faja de Montgomery, es una faja que se elabora de manera artesanal donde tiene un cordón. Esta faja se realiza de leucoplast, se pega a nivel lateral por la piel y se deja libre a nivel del centro. Aquí vemos que es como un corset, hay baja lengua, un baja lengua que está en esta zona y estos cordones del macrogotero. Entonces el médico cuando necesita observar la zona o hacer la curación, abre la faja y realiza el procedimiento. El otro cuidado que se tiene en cuenta o que se realiza a nivel quirúrgico es el cierre de pared con puntos capitonados. Ya se está dejando de usar esta técnica quirúrgica, se prefiere dejar abierta la pared abdominal. Muy bien, y hablemos de las ortesis, ¿verdad? Cuando hablamos de una faja, hablamos de un tipo de órtesis. ¿Qué son las ortesis? Son dispositivos que se adaptan para modificar las características estructurales y funcionales del aparato locomotor. Entonces, yo estoy pensando en usar una faja, es porque yo quiero mejorar o modificar la estructura anatómica o mejorar o modificar la funcionalidad de esa estructura.
La mayoría fueron diseñados específicamente para patologías vertebrales. ¿Cuándo se indica una ortesis? Y teniendo en cuenta el área quirúrgica del abdomen, vamos a hablar que se puede utilizar cuando necesitamos contener o generar un soporte en la región abdominal. Cuando el paciente refiere a algún tipo de dolor, también es un mecanismo. Hay literaturas que dicen, ¿verdad?, que mejora o calma un poquito ese dolor del paciente. Y es este punto el que a nosotros nos interesa, que facilita la movilización, el movimiento precoz del paciente y su independencia, ¿verdad? Hay muchos tipos de ortesis, según el tamaño, la forma y el material, el tejido. Nosotros vamos a indicar según la patología que tengamos y según la condición de cada paciente vamos a indicar qué tamaño, la forma y de qué material de tejido vamos a pedir que compre. Las rígidas, las flexibles, las suaves, las elásticas, las de tela, las fajas caseras que se realizan con de tela, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos. Uno va a seleccionar según su necesidad y según lo que el paciente tolere también, siempre buscando su independencia. El efecto de las ortesis se basa en las siguientes acciones biomecánicas. Y tener en cuenta estas acciones biomecánicas en este tipo de ortesis. Si hablamos de la faja, aumenta la presión intraabdominal. Esa faja, recordemos, va a aumentar la presión porque comprime, por supuesto. Va a alterar la mecánica ventilatoria. Esa disociación tóraco-abdominal se va a ver limitado porque tiene una faja que contiene el abdomen. Va a limitar la movilidad respecto a la disociación, cintura escapular, cintura pélvica durante la marcha, etc. Va a limitar. Modifica también la curvatura lumbar, ¿verdad? Uno cuando tiene una faja se pone más recto, más derecho, ¿verdad? Entonces, también tener en cuenta. Recordar que también genera atrofia y irritación en la piel. El uso o abuso de la faja puede generar alteración en la masa muscular en sí, hasta llegar a una atrofia muscular. Y eso repercute, por supuesto, en una osteopenia. Puede generar contracturas, acortamientos. Recuerden que si incomoda va a generar ese acortamiento, esa contractura, ese dolor. Aumenta el consumo de energía al caminar y, como habíamos mencionado también, hay una dependencia psicológica. Hay muchos que ya no es recomendado usar por el tiempo que ya usó la faja y él se siente seguro. A nivel psicológico es lo que él repercute. Bueno, respecto al dolor, hay literaturas que dicen que mejora el dolor a través de estas fajas. ¿Por qué? Porque disminuye el movimiento en la zona segmentaria, disminuye la carga a nivel vertebral, disminuye la fatiga a nivel del músculo, porque deja prácticamente de actuar o disminuye su acción. Aumenta la conciencia postural o la propiocepción. Ese es el punto que nosotros nos apoyamos para la faja. También porque hay un efecto placebo. El paciente dice que le da calor, le da como un masaje. Entonces, hay literaturas que mencionan que esos son los aspectos que se observan respecto al dolor. Hay controversia en otras literaturas, otros autores, otros artículos científicos. La faja de contención lo que busca justamente es contener la región intraabdominal y sin limitar la movilidad en lo posible. Esta presión actúa sobre la columna de dos maneras. Por un lado, disminuye ligeramente la lordosis y por otro lado, absorbe solicitando acciones mecánicas a nivel del disco intervertebral. Se indica especialmente cuando existe una hipotonía y dolor. Cuando ya hablamos de un estadio no abdomen abierto, más crónico, subagudo crónico, si tenemos un paciente con una hipotonía muscular importante, un paciente con una obesidad mórbida, por ejemplo, podríamos pensar en indicarle a la faja que usen más frecuentemente, ¿verdad? Pero ojo que también tiene sus efectos colaterales el abuso de la faja, entonces tener en cuenta ese aspecto.
Y el vendaje neuromuscular. Hablamos de las fajas elásticas, las fajas que se realizan en los hospitales, como la faja Montgomery, y también podemos como kinesiólogos tener en cuenta que existen los vendajes neuromusculares, ¿verdad? El kinesiotaping, que si bien en abdomen abierto, en patología quirúrgica, el abdomen en una primera etapa no lo vamos a utilizar porque hay una zona abierta, un tejido, una injuria. Pero podemos ir pensando para situaciones posteriores, una vez que se cierre esa herida. Vamos a ir hablando de eso. Y tiene beneficio el vendaje neuromuscular, kinesiotaping. Hay evidencias que hablan al respecto que mejora la mecánica del movimiento a nivel de las estructuras, mejora también el dolor, mejora la circulación, disminuye esa fatiga. Entonces, el vendaje neuromuscular en una segunda etapa podemos pensar en utilizar en los pacientes. Recordar que todo paciente que se somete a cirugía o tiene una lesión, una injuria, observamos que estas fascias se encuentran alteradas, se encuentran comprometidas. Y no olvidarnos que no solo el músculo está comprometido en la fascia, y esa fascia cubre todo el organismo, todo el cuerpo envuelve. Entonces, si la lesión es muchas veces en la zona central, el paciente refiere el dolor distal, puede haber un dolor irradiado, o puede retraer toda esa estructura por esa desorganización a nivel de las fascias después de una cirugía, una lesión del tejido. Aquí vemos en esta imagen, ilustra justamente cómo esa fascia que envuelve a todos los tejidos, órganos, estructura. Imagínense, aquí estamos viendo el movimiento de la pelvis y la cabeza, cómo también se mueve, ¿verdad? Entonces, es por eso que la marcha de nuestros pacientes después de una cirugía del abdomen está limitada. Camina como un robot o no disocia el tronco, y es justamente por esa cicatriz que queda como secuela que hace que se retraiga todas esas estructuras, y con el tratamiento kinésico uno va liberando esa zona para tener una mejor mecánica a nivel tóraco pulmonar, tóraco abdominal. En el año 2015 se realizó una mesa de discusión, una mesa redonda, en el Congreso Estudiantil de los alumnos de Kinesiología de la UNA, en donde se habló justamente sobre la faja. Y la pregunta era si evita o no la evisceración la faja de contención. En esa mesa redonda estuvieron docentes de la asignatura de quirúrgica, y entre ellos médicos, cirujanos generales, especialistas en el área del abdomen, patologías quirúrgicas de la pared abdominal, profesores de biomecánica, de anatomía y kinesiólogas del área quirúrgica. ¿Y qué llegamos a la conclusión? Que no se evita la evisceración y ventración, que el dispositivo lo que facilita es los traslados, la movilidad, la deambulación precoz. Entonces, tener en cuenta eso. Aquí vemos imágenes de pacientes con bolsacolostomía, fueron sometidos a cirugía abdominal y dificulta en la sedestación, la marcha, si no tiene una faja de contención. Este es un paciente con un abdomen abierto que está curando también por segunda intención y tiene un cibaco. Ven acá el cañito, la manguera, que hace como un sistema de succión y va a drenar. Después aquí se ve el frasco, allá en el fondo está el sistema de succión que está en la pared y drena todo lo que corresponda a esa peritonitis o esas secreciones purulentas, va drenando por esta manguera, genera una presión negativa y va curando. Vemos una faja paraguaya que también usa nuestro paciente. Vemos acá, mira, el paciente con una faja elástica de contención que ya tiene orificios para la bolsacolostomía. Y imagínense, este paciente con abdomen abierto realizando ya la sedestación, la marcha. Este es un caso de un paciente con una patología de hipoplasia de los músculos abdominales, ausencia de los músculos abdominales, y se facilita la mecánica respiratoria con kinesiotaping y una faja de contención para la sedestación. Muy bien, eso ha